Gracias por mis hinchas. Bueno, como ya les dijeron, Edgardo, Andrés y Joaquín y Scott están en Brasil. Por favor, estemos orando por ellos. Los dejaron morir solitos, nadie los acompañó. Solo Scott viajó y pues han sido tiempos muy lindos allá. Creo que el micrófono está sonando un poquito como en un tarrito. Bueno, hoy Edgardo me pidió que estuviera con ustedes compartiendo la palabra. Y ustedes saben que siempre trato de compartir la palabra de algo que Dios está haciendo también conmigo en mi corazón. Y cuando le pregunté al Señor acerca de qué quería que compartiera con ustedes, el Señor me habló de lo que estamos hablando en este tiempo, en el tiempo con Dios. Y curiosamente nosotros también en el grupo de vida estamos estudiando el libro de Nehemías y el tiempo con Dios está hablando de Nehemías. Yo me quiero concentrar porque lo que vimos este sábado hace 8 días fue bien interesante y tienen bellísimas enseñanzas como lo tiene todo el libro de Nehemías. Si ustedes han escuchado y han leído al pastor Edgar, que ha puesto sus pensamientos por ahí en todas las redes, podrán ver toda la riqueza que el libro de Nehemías tiene. Pero yo quiero que nos concentremos hoy en el capítulo 4, que fue lo que estudiamos la semana pasada y lo que tocó mi corazón para traer en esta mañana. Nehemías es un libro asombroso porque de cada frase, de cada capítulo, de cada cosita que se habla allí, podemos sacar enseñanzas bellísimas de toda índole. Pero sobre todo, Nehemías nos habla mucho acerca del liderazgo. Nosotros como cristianos somos líderes y decía el comentarista que escuchamos en nuestro tiempo, en nuestra panorama bíblico, que es el doctor Carlos Barbieri. Él habla mucho de los cristianos somos líderes, todos los cristianos somos líderes. De alguna manera, siempre la gente nos estará mirando por el solo hecho de ser cristianos. Y si nos miran, nosotros tenemos algo que impartir, algo que enseñar, y la gente nos va a preguntar y se va a acercar a decirnos, ¿ustedes cómo resuelven esto? O simplemente nos van a decir, ¿tú podrías orar por mis necesidades? Nos ha pasado, ¿cierto? Entonces, si queremos aprender de Nehemías sobre liderazgo, leamos Nehemías, leamos libros que hablen de esto. También Nehemías nos habla de cosas como que Dios está listo para ayudarnos a obtener la victoria en los momentos difíciles de la vida, en los momentos donde nosotros estamos complicados, pero que estamos listos para obedecerle. Dios está listo para ayudarnos. Nos enseña también, entre muchas cosas más, que Él está listo para resolvernos todos los problemas si nosotros estamos también listos para emprender esos proyectos que Él nos ha mandado a hacer. Pero vamos a orar antes de entrar en este tema. Oren por mí, por favor. Gracias, Señor, te doy por esta mañana. Gracias por este tema bellísimo que es el Nehemías, Señor, todo lo que Él tiene para nosotros, pero sobre todo el tema para el día de hoy. Usa mis palabras, trae claridad a mis pensamientos, Señor, y que el corazón de mis hermanos, como siempre, te pido, Señor, esté abonado, listo para recibir tu palabra y ella pueda dar su fruto en el tiempo preciso. Gracias, Señor, te damos, nos encomendamos a ti en esta mañana. Amén. Bueno, para entrar entonces en contexto de todo lo que el capítulo 4 de Nehemías nos enseña, necesito hablar un poquito de historia. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel en ese momento en el que está viviendo Nehemías? Ustedes saben, si han leído bien la historia y toda la Biblia, se darán cuenta que para ese momento Israel había sido invadida. Israel estaba dividida ya en dos partes, en dos secciones, norte y sur, y ellos venían por años siendo notificados de parte de Dios a través de sus profetas que Dios iba a traer un castigo severo sobre el pueblo de Israel a causa de sus pecados.
Ustedes me han oído una y otra vez que Israel cometía pecados, su idolatría era terrible porque ellos vivían mezclados con gente idólatra y la idolatría de otros los llevaba a ellos también a hacer lo mismo. Y Dios siempre estaba porque los venía, los reprendía y ellos sentían un temor y entonces se arrepentían de sus pecados y volvían otra vez y comenzaban de nuevo, pero volvían otra vez a sus pecados y en esa se la pasa todo el relato bíblico de la historia de Israel, Dios perdonándolos, ellos confesando sus pecados, Dios perdonándolos, ellos volviendo a su pecado, Dios perdonándolos y así. Hasta que ya Dios se cansa de eso y Él les empieza a enviar palabras proféticas, a decirles, yo voy a enviar un castigo terrible sobre ustedes y es que van a ser arrasados de la faz de la tierra. Ellos, por la dureza de su corazón, nunca creyeron que estas palabras pudieran ser verdad y hicieron caso omiso, pues como decía mi mamá, alma bendita, no sabían lo que les venía pierna arriba, pues las palabras de Dios se cumplieron. Y el pueblo de Israel fue realmente azotado, asolado, destruido totalmente por los enemigos. En ese momento, ustedes saben, se vivían guerras de conquistas por las tierras y por querer ocupar territorios. Y al sector norte de Israel lo tomaron los asirios y todo el sector sur lo tomó Nabucodonosor con los babilonios. Y fue la peor parte, porque ustedes saben, Nabucodonosor es un hombre malvado, un hombre terrible, que los esclavizó y los redujo a cero, a nada. Ahí es donde entra todo esto de Nehemías. Están en el exilio, son 70 años que ellos duran fuera de su tierra, sin nada, sin familias, las familias se dispersaron. Los del norte, los asirios sí se encargaron de esparcirlos por todo lo que el mundo existía, todo lo que era mundo en ese entonces, pero a Israel sí los cautivó Babilonia y los tuvo como esclavos mucho tiempo. Entre todas esas conquistas y esas guerras, el liderazgo del mundo fue cambiando y como es normal, unos son más fuertes, otros se debilitan, unos salen más fuertes. Y ya los que dominaban en ese momento fueron los persas. Ahí es donde está Nehemías cautivo por los persas, al mando del rey Ciro. Nehemías es un esclavo, obvio, todos los israelitas eran esclavos, pero a causa de del tipo de persona y el hombre que era Nehemías, que era un hombre estudiado, un hombre líder, un hombre con sabiduría, un hombre con la unción de Dios, que siempre se conservó, a pesar de su esclavitud, se conservó intacto para Dios, con su corazón siempre dispuesto a servir al Señor. Y todo ese favor que estaba sobre él, como le pasaba a José, le dio la capacidad de poder estar al lado del rey. Y él era el copero del rey. A veces uno piensa que ser copero del rey, porque como tenía que probar todos los alimentos del rey, que de pronto moría, no dice, agarraban a cualquier tonto por ahí en la calle y venga, pruebe lo que el rey va a comer para ver si usted muere, pues se muere nadie, ¿cierto? No, era Nehemías, era un hombre del corazón de Dios, era un hombre sabio, un hombre muy inteligente, inclusive el copero tenía que pasar mucho tiempo con el rey, porque estaba con él las 24 horas del día. Y cuando uno pasa 24 horas del día con una persona, pues uno se vuelve amigazo con el otro. Así sea el rey. Y eso pasaba entre el rey Ciro y Nehemías. Se volvieron muy entrañables en su relación. Y Nehemías gozaba de mucho favor con el rey Ciro. Cuando Ciro llega a tomar posesión de todos estos territorios, una de las cosas que él se dio cuenta como rey era que había una cantidad de gente que él tenía ahí, que le había llegado por carambolazo, por todo lo que conquistó,
pero que eran un poco vagos según su pensamiento, que eran un poco judíos, que eran esclavos a los que él tenía que mantener. Y en su pensamiento él dijo, no, que se vayan, que se vuelvan otra vez para su tierra. Y lo pienso comparando, porque en Estados Unidos hablan mucho de Trump como el Ciro de los Estados Unidos. Y aquí Ciro era un rey malo también, o sea, un hombre que se movía por las conquistas y por el dinero y las riquezas. Y él vio una estrategia allí y Dios aprovechó esa intención de Ciro, y dice en Esdras, dice que Dios lo tocó en su corazón, dice Jehová lo tocó en su corazón para que él pudiera pensar en hacer un decreto para que todos volvieran a su tierra. Dios usó eso y Ciro lanzó un decreto para que todos los exiliados volvieran a su tierra. ¿Volvieran a su tierra para qué? Para trabajarla y pagaran impuestos. Pero la intención de Dios era otra. La intención de Dios era que el pueblo de Israel volviera a su tierra y levantara nuevamente todo lo que habían perdido, levantaran el templo, restauraran las murallas y restauraran su vida, que eso era la promesa que Dios también había hecho. Entonces, Ciro, a raíz de lo que Ciro hace, entonces los exiliados empiezan a regresar a su tierra y regresan por grupos. Un primer grupo fue liderado por Sanbalat, por Jeroboam y Tobías y Josué, y ellos entran a reconstruir el templo, y en el segundo grupo que regresa ya va Esdras a ayudar a la reconstrucción del templo. Ya el templo estaba en el lugar de Jerusalén. Y el tercer grupo que viaja es el grupo que lidera ahora Nehemías. Por eso entonces, cuando ya vienen las personas a hablarle a Nehemías acerca de cómo está la ciudad, es cuando Nehemías se entera de que su ciudad ha sido arrasada, asolada, y que está sin muros, que está desprotegida de los vándalos. Acuérdese que en esa época existían los vándalos, como los vikingos, que iban y arrasaban y robaban y hacían de todo. Y la ciudad estaba a expensas de estos malandros. Recuerden que en los reinos y en esa época todas las ciudadelas siempre se cubrían con murallas muy fuertes. Dice que las murallas eran como casi 3 metros de ancho y como, ¿quién me acuerda? Como no sé cuántos metros de altura. Era bien complicado traspasar una muralla de esa. Pero con todo lo que habían arrasado, la ciudad no quedaba piedra encima de piedra, eso estaba arrasado completamente. Pero entonces, ya con esto, voy a entrar entonces a lo que nos compete para hoy, que es el capítulo 4. Y antes de comenzar, en mi grupo de vida hubo una reflexión acerca de este tema que la quiero mencionar ahora, y dice que una vez nosotros restablecemos la comunión con Dios, Él comienza a reparar todo lo que está caído en mi vida. Ya ellos habían reconstruido la relación con Dios, que era el templo, y ahora Dios entonces venía a reconstruir todo lo demás. Y me pareció lindísimo y quise honrar esa frase hoy para que la tengan en sus corazones. Entonces veamos capítulo 4, versículos 1 al 3 en sus Biblias, de papel o de sus celulares. Dice así en la Nueva Traducción Viviente: cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios?
¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Muy poéticos, ¿cierto? Yo me imagino que era el lenguaje de la época. Pero si lo pasáramos al lenguaje de nosotros hoy, ¿qué se creen estos pinches creídos judíos, fifemíchicas, que ahora vienen a darse las ínfulas de que ahora regresamos a nuestra tierra y vamos a reconstruir todo? ¿Y cuánta más el lenguaje soez saldría de nuestra boca si nosotros estuviéramos representados por los samarios? Dice que también Tobías el amonita que estaba a su lado comentó: esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara por ella. Ustedes saben, los zorros son animales muy estratégicos para la caza y ellos casi levitan para coger a sus presas. Entonces aquí mire la burla tan terrible que estaba diciendo, que ni siquiera el paso de una zorra lo iba a aguantar las murallas que ellos levantaran. Quiero entonces concentrarme en esta parte porque creo que hay mucho que Dios quiere hablarnos hoy a nosotros acerca de todo lo que es la murmuración, la queja y el hablar contra el hermano en determinados momentos. Cuando nosotros hemos recibido un don o una encomienda de parte de Dios, siempre vamos a recibir un ataque externo. A veces desde los más cercanos, como a veces de los más lejanos, o simplemente aquellos que nos miran de lejos y ven que estamos levantándonos en un don, y de una vez empiezan las ofensas, empiezan las críticas, empiezan las habladurías para esas personas que se están levantando en un liderazgo o en un trabajo, una encomienda que Dios les ha dado. Vamos a encontrar luchas, obstáculos, que no se van a demorar. Más se demora Dios en darnos el don que en nosotros empezar a hablar y a ofender al hermano con nuestras palabras. Y Él usará a esas personas que están cercanos. Por ejemplo, si vemos a alguien nuevo dentro de la alabanza, decimos: ¿y qué hace esa? ¿Y por qué yo no? Mírela, gorda, descolorida y desgualamida. Y allá es que cantando, y ni cantarán, miren, se dan cuenta que ni siquiera le ponen volumen al micrófono, porque es eso seguro que cantará feo. Y esos son los comentarios que nosotros hacemos. Que si vemos a alguien, qué sé yo, en la puerta, a alguien pusimos en la puerta, ve, y ahora de cuándo acá pusieron a este a saludarme. ¿Quién se cree? ¿Acaso que se cree el pastor que va a venir ahora entonces a darme la bienvenida? Y así somos tan sarcásticos. Yo sé que Mari, la pobre Mari, que es nuestra administradora, recibe muchas ofensas de parte de nosotros, porque ella está en un trabajo que le demanda exigir orden y tiene autoridad para exigirlo, y que las cosas se hagan conforme Dios las ha establecido aquí, y como a Edgardo le gusta que se hagan. Es más, por encima de mí. A mí un día me dijo: no se come en tal lugar, y yo fui a entrar y me dijo: no se come. Y yo: sí señor, no se come. No nos deja comer. Y a Maritza la pone seca, de no se come en la iglesia, no se come en los salones que tienen tapete, por favor. Entonces, ¿qué hace Maritza? Pues Maritza va a los hermanitos y les dice: qué pena, ustedes no pueden comer aquí. Ay, ¿quién se cree esta? Ahora viene a dárselas de pastora. ¿Sí o no? Cree que ahora nos puede mandar, y empezamos a hablar en nuestro lenguaje cosas que son incorrectas. Y cuando nosotros estamos enfocados en esa tarea y nos obviamos esos comentarios, esas cosas, siempre habrá el segundo y el tercer remesón contra mí, porque dicen: mire, no le hizo ni mella lo que le dije o le mandé decir, porque a veces se encargan de mandar mensajeros, ¿no? Somos tan cobardes que no somos capaces de decírselo en la cara, sino que le mandamos mensajeros para que ella oiga que estamos muy enojados con ella. ¿Para qué? Para desanimarla, que eso era lo que estaban tratando de hacer Sanbalat, Tobías y el árabe, de desanimar con sus dichos a todos los judíos.
Pero lo que no se daban cuenta ellos aquí es que estaban siendo encomendados por Dios en una tarea. Los samaritanos eran los de la región de Samaria. ¿Y por qué se enojaron tanto con los judíos? Porque yo decía, pero ¿por qué les da tanta rabia? Si al fin y al cabo, si yo tengo mi casa desocupada y la quiero tomar de nuevo, pues es mi casa. Y eso era lo que estaba pasando con Israel. ¿Por qué se enojaron tanto ellos con el pueblo de Israel si al fin y al cabo eso era lo que les pertenecía y estaban regresando de 70 años de una miseria grandísima? Debieron haberle ayudado porque los samaritanos también eran israelitas, eran sus hermanos. Debieron haberse preocupado por brindarles la oportunidad de levantarse y resurgir nuevamente de sus penas y de sus cosas terribles que habían vivido, del dolor que habían vivido. Pero resulta que había un contexto con los samaritanos. Los samaritanos, cuando el pueblo de Israel salió, ellos lograron algunos sostenerse en sus tierras y pusieron el lugar de adoración y el lugar de los cultos era Samaria. Y construyeron a Samaria como el lugar donde se comercializaba, donde se hacían las relaciones a todo nivel, comerciales, de todo, estudio y demás. Entonces, claro, al regresar los judíos, ellos iban a recuperar todo lo que Jerusalén era. Jerusalén era el centro de atención de todo ese lugar de Israel. Y los judíos iban a empezar a venir a Jerusalén a ofrecer sus cultos al Señor y obviamente iban a aprovechar para comercializar y para hacer, y Jerusalén otra vez volvería a ser el foco de Dios en todo este plan. Pues claro que se iban a enojar muchísimo. Y por eso dijeron, los vamos a desanimar y vamos a desprestigiarlos en lo más que podamos. Pero ellos, los samaritanos, se conformaron con levantar su vida en medio de las ruinas, en medio de los escombros, en medio del desorden, en medio de todo lo que estaba allí mal. Y lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel era establecer un orden. Como siempre Dios hace las cosas en orden. Y Él quería levantar todo nuevamente para que Israel volviera a tener su lugar y Jerusalén fuera la ciudad de Dios nuevamente. Entonces la atención ya no iba a estar más en los samaritanos o en los samarios, sino que iba a estar también, era en los judíos. Entonces, claro, ellos iban a molestar muchísimo, pero no se dieron cuenta que en medio de todo lo que ellos estaban haciendo, ellos estaban hablando contra Dios mismo, porque ellos no estaban allí porque el plan fue de ellos. ¿De quién fue el plan? De Dios. Y ellos estaban hablando contra Dios y contra los planes de Dios, que Dios había hablado para que Israel volviera otra vez a ser la Israel de siempre. Una lección para la vida, para que la aprendan y la tengan en su corazón, que siempre que Dios va a construir o a reconstruir algo en nosotros, Él va a sacar primero todo lo que está destruido, calcinado y perdido en nosotros. Él no va a reconstruir, como lo hicieron los samarios, no va a reconstruir en medio de los escombros. Él va a reconstruir limpiando primero todo lo que está en nosotros, va a quitar todo estorbo para hacer algo nuevo o reconstruir algo que está destruido en cada una de nuestras vidas. Como lo dice Isaías 43 en el versículo 18 y 19 en la Nueva Traducción Viviente, dice, pero olvida todo eso, el pasado. No es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Eso era lo que Dios pretendía con los judíos y pretende con nosotros hoy también. Crear cosas nuevas en medio del desastre en el que nosotros nos encontramos. Pero necesitamos primero que Dios limpie todo el desastre para que Él haga todo lo nuevo. Y entonces quiero centrar que toda esta acción de los samaritanos y de los samarios contra Israel
¿A causa de qué era? O sea, ¿por qué ellos se enojaron? Sí, se enojaron porque ya no iban a ser el centro de atención. Ay, no, ya no vamos a ser los lindos del paseo, ya no vamos a ganar como tanto dinero porque ya pisó los mientes. Pero no, ¿qué más había detrás? Había una historia entre los samaritanos y los judíos. Resulta que los samaritanos eran un grupo de israelitas, no judíos porque no practicaban mucho el judaísmo, pero sí eran israelitas y ellos tenían su manera de adorar a Dios, su manera, como Caín. A su manera ellos adoraban al Señor. Y ellos en medio de todo el caos que había, ellos se mezclaron con gente pagana. Y ellos levantaron sus familias con esta gente pagana. Ellos tenían en su propia casa gente que adoraba a dioses falsos. Y acuérdense que en esa época hasta se sacrificaban bebés, niños o niñas vírgenes, se sacrificaban a esos dioses. Ellos convivían con este tipo de personas. Entonces los judíos, cuando regresan del exilio a Jerusalén, ellos, muchos de ellos que habían establecido familias con todos estos paganos, ellos, para restablecer su pacto con Dios, ellos decidieron dejar a toda su familia de esa gente pagana y se vinieron solos otra vez a reconstruir su vida delante de Dios. Pero este grupo no quiso. Ellos no quisieron dejar a sus familias, por tanto, se crea una pugna entre los judíos y los samaritanos. Los samaritanos son gente que fue rechazada por los judíos terriblemente, los aborrecieron a causa de su pecado. Entonces ya ellos tenían en sus corazones y en sus vidas la marca profunda del rechazo de los judíos. Entonces, como había rechazo en ellos no querían tampoco nada con los judíos. Como ustedes, a kilómetros, a la distancia. No se nos arrimen, no queremos nada con ustedes. Pero los judíos tampoco querían nada con ellos. Entonces la estrategia siempre del rechazo será la lengua. El poder disminuir al otro con la lengua. Y yo quiero que nos centremos en esta mañana, y he llamado esa enseñanza, desenmascaremos o desenmascarando el espíritu de rechazo. Porque muchos de nosotros sufrimos de rechazo. El rechazo viene desde nuestra niñez. Todos hemos sido impactados de alguna manera por el rechazo de alguien. En la familia, yo prácticamente sufrí de mi padre el rechazo profundo. Creo que en otra oportunidad les he contado cómo fui de chiquita la consentida de mi papá, y por una determinada situación que nunca supe, nunca conocí, él me rechazó en una de mis caricias y en una de mi costumbre con él. Él en ese entonces tenía barba y yo me le tiraba a sobarle la barba y a acariciarlo. Y él me agarró literalmente de una mano y me soltó con una brusquedad tan terrible. Me dijo: no quiero que nunca más me vuelvas a tocar, ni me vuelvas a acariciar, ni que te me vuelvas a montar encima. Yo era chiquita, no entendía nada. Y a partir de ahí yo empecé a sufrir un rechazo profundo de parte de mi padre. Y ese rechazo que estaba en mí empezó a crecer y a estimularse con el paso de los años en la medida que yo crecía. ¿Y cómo lo reflejaba? Revelándome a cualquier cosa que él hacía o decía. Y llegó hasta tal punto de un odio tan profundo por mi padre que yo no lo podía mirar a la cara, porque si yo lo miraba, lo golpeaba. Así era de tenaz el resentimiento tan grande que yo tenía a causa del rechazo que él había provocado en mí. Y así, si cada uno de ustedes pensara, cerrara sus ojos allí en el lugar donde se encuentran y pensaran en situaciones eventuales en su vida, y se dan cuenta que sí, ustedes fueron tocados en algún momento por una persona o personas cercanas que los han rechazado. Pero eso no se arregló. Continuamos con el camino, mi vida siguió. Y uno ¿cuál sería la expresión? Se repone o se sobrepone a o se echa a morir y se mete a la depresión y se pega un tiro, o me repongo ante la vida y sigo caminando ante la vida porque, o sea, no me voy a rendir, no voy a seguir ahí, y disfrazamos nuestro rechazo con otras cosas.
Pero fácilmente el rechazo se evidencia cuando yo empiezo a hablar mal de otro por cualquier circunstancia que seguramente creo debería ser para mí ese don, o esa posición debería ser para mí, o simplemente creo que es injusto que esa persona venga y me hable. Y entonces el espíritu de rechazo empieza a activarse en cada uno de nosotros. El rechazo produce heridas profundas en nuestro ser y que no fueron suplidas con amor o con conversaciones o con pedida de perdón, y crea unos sentimientos profundos de falta de aceptación en cada uno de nosotros. Es fácil entonces tener pensamientos quien sufre de rechazo, no sirvo para nada, a mí no me quieren a mí, ni quieren a mi familia. No, claro, yo aquí ya soy un estorbo. Claro, me miran de reojo. No, se me vienen a la cabeza cantidad de cosas que podemos decir en medio de nuestro espíritu de rechazo. Cada uno de nosotros lo hemos vivido y somos propensos todos los días a ser desilusionados por alguien. En la familia, los padres, mi papá, como no sé qué era lo que estaba pasando, y así con nosotros como padres podemos ofender a nuestros hijos y no nos damos cuenta a qué hora los estamos ofendiendo y poniendo ese rechazo sobre ellos. Y lo más triste con el espíritu de rechazo es que el espíritu de rechazo se proyecta. ¿A ustedes no les ha pasado que cuando de pronto están conversando con personas sienten como que, ay, qué arte era tener que hablar con esta persona? ¿Por qué no se irá? Que me deje quieta aquí con fulano de tal. Y si uno reacciona al momento, uno dice, pero un momentico, ¿yo por qué me siento así con esa fulana o con ese fulano? Y si vamos al fondo del asunto, es el rechazo que esa persona está sufriendo, que lo proyecta de tal manera que estos con los que está, es como si tuviera un letrero y dijera, recháceme, no sirvo para nada, no soy un estorbo para usted. Y así uno lo siente en su corazón y en el ambiente. Siente ese espíritu de rechazo porque el espíritu de rechazo se deja ver con facilidad en las personas. El que es como el mal aliento, ¿no? Todo el mundo se da cuenta, menos el que lo tiene. La persona que está sufriendo el espíritu de rechazo no se va a dar cuenta que sufre de rechazo a menos que haya personas a su alrededor que se lo detecten y lo trabajen en amor y lo ayuden a salir de allí. Entonces, cuando estamos nosotros tan arraigados en ese sentimiento de rechazo, siempre vemos la vida bajo los lentes. Es como si nos pusiéramos unos lentes que nos hacen ver distorsionado todo. Entonces tenemos falta de identidad, falta de confianza, sufrimos de ira, de hostilidad, un pensamiento de control también nos posee. Entonces queremos controlar las situaciones, o nos disminuimos tanto que nos escondemos, o nos reponemos a eso siendo controladores. Queremos que a mí sea la que me llamen, a mí sea la que me pidan permiso, que a mí sea la que me digan, que a mí siempre me tengan en cuenta. Y se vuelve un espíritu de control en la vida de las personas. Cuando no estamos sanos y sometidos a Dios, entonces sus reglas en nuestra vida van a estar, todo lo que yo camino con Dios, como los de Samaria, he construido mi vida en medio de asuntos viciados dentro de mí, y yo voy a tener muchos problemas en el caminar con el Señor, en el desarrollo de mis dones, en el desarrollo de los regalos que Dios me ha dado para desarrollarme dentro del ministerio. Vamos a tener muchos problemas y muchas taras, porque no hemos construido bajo la limpieza y el cuidado de Dios en nosotros, sino que ahí, echémosle, sigámosle, andémosle, como vamos, sin resolver. A mí me gusta mucho cuando, ustedes saben que yo tengo la costumbre, obviamente por los que tengo en Facebook, de mandarles, así es que si no están siguiéndome o me han pedido que sea sus amigos, no van a tener una tarjeta de cumpleaños.
Yo miro de vez en cuando mi Face y me digo, ay, fulano está cumpliendo años, y me pongo, oro, le digo al Señor, regálame una palabra para fulano, me pongo, saco el tiempo de hacerle su tarjetica y se la envío. O a veces no lo tengo en el Face, pero hay amigos, buenos amigos, y entonces me dicen, paz, señora, no se te vaya a olvidar que hoy Alfonsito está cumpliendo años. Bueno, tengo tiempo para ver todos los días el Face, entonces, pero hay buenos amigos. Y entonces yo, ay, Alfonsito, sí. Y se me pasó el día, pero al otro día, creo, a Alfonsito le mandé la foto, la tarjetita. Y me encanta cuando las personas, ellas mismas, que no tienen problemas de rechazo, me dicen, Paz, hola, ¿cómo estás? Paz, que te llamaba para decirte que hoy estoy cumpliendo años. Los amo, de verdad, los amo con todo mi corazón, porque de rechazo no sufren. A lo que pueda pensar yo de ellos, como, ay, qué artera, me llama porque la tarjeta. No, para mí es una alegría, de verdad, hacerla. Entonces, llámenme, díganme, estoy de cumpleaños, pastora, hágame la tarjeta. Y no quedarse en el enojo, de pronto, porque a mí se me olvidó, y decir, ¿se da cuenta? Alfonsito sí lo saludó, a Alfonsito sí le dijo las felicitaciones y le dijo cuánto lo quería y cuánto lo amaba. Pero a mí, fíjense, yo también cumplí el mismo día de Alfonsito y a mí me borró del mapa. ¿Cierto? Eso somos nosotros. Así nos comportamos. Siempre estamos soltando con ligereza nuestra lengua y ofendiendo a los demás por lo que hacen, por bueno o malo. La queja también trae, cuando estamos o hablando en queja a causa de nuestro rechazo, lo que no nos damos cuenta es que también la maledicencia, las palabras feas, el vocabulario incorrecto también forma parte de nosotros. Y eso también detecta el corazón, porque generalmente el que es así, el que sufre de rechazo también es una persona con problemas de perdón, de falta de perdón. Y los síntomas y todos son muy parecidos a los de la amargura, que en alguna ocasión yo se los recité y ahora vamos a ver unos. Revisémonos, que muy seguramente en nuestra vida estamos, no estamos detectando, sino estamos dejando ver ante los ojos de los demás que tenemos un problema de rechazo muy grande y profundo. Yo tengo unos hermanitos en la sangre, terribles. Edgardo dice que las mujeres nosotras parecemos de una familia y los hombres parecemos de otra familia, como creados por otra familia diferente a como fuimos criadas nosotras. Nosotras, Diana, Fabiola y yo, somos mujeres que amamos al Señor y estamos siempre en la dirección de caminar correctamente, de no deberle a nadie nada, de estar siempre en paz con los demás, con nuestros hermanos también. Pero a causa de la muerte de nuestros padres se nos han venido muchos líos, porque desafortunadamente mi papá dejó una casa. Yo digo desafortunadamente. Yo le dije a mi papá en vida, le dije, papi, véndala, cómasela, póngasela, gástesela, viájela. Le dije, gástese toda esa plata, no nos deje nada. Yo le dije, porque yo no me imagino el día que ustedes se mueran, el lío tan grande que nos... así fue. Ellos le prometieron a mi papá en el lecho de muerte que no, que es lo que él dijera, y mi papá dijo que esta parte para Marita, que esta parte para Fabiolita, que esta parte para... y repartió. Y dijeron mis hermanos, sí, vamos a respetar la voluntad de mi papá. Pero no alcanzamos a enterrar a mi papá, cuando ya estaba uno gritándonos a los oídos que le diéramos la parte de él. Que si nosotros no le dábamos la parte de él la vendía al primero que pasara por la calle y le diera la plata. Entonces nosotras con Fabiola, Diana y yo dijimos, ¿qué hacemos? Nos endeudamos hasta el cuello para poderle comprar su parte y que no nos hiciera ese mal tan terrible. Pero el otro de mis hermanitos, no sé por qué, y es la causa del rechazo. Yo creo que así como yo sufrí el rechazo, mis hermanos también sufrieron de mucho rechazo de mi padre. Este salió, el menor de los hombres, él salió de la casa mucho tiempo, todos se fueron yendo
de la casa porque no resistían vivir con mi padre. A que me quedé fui yo, aguantando a mi papá. Pero yo lo aguantaba porque el rencor que tenía por él me hacía vengarme todos los días de la situación. Entonces yo veía cada punto una oportunidad para darle duro. Pobre Edgardo, ¿cierto? ¿Ustedes qué creen? ¿Que por qué dice lo que dice? Que aquí paradito él se desahoga. Entonces, yo no había sido muy trabajado por Dios hasta ese entonces. Y este hermanito ahora en estas circunstancias vino y por alguna razón que no entendemos empezó a culparnos de las situaciones de su vida y de su condición de vida. Y empezó a maldecirnos y a decirnos cosas terribles, que éramos unas miserables, unas desgraciadas, lambonas, mejor dicho, ¿para qué les digo? Y en una de esas Diana me escribió y me mandó todo un mensaje que él le había mandado, y en ese mensaje él la culpaba de que su hijo ahora estaba metido en las drogas y era por culpa de nosotras. Yo le dije, ¿y este qué cree? ¿Acaso nosotros lo criamos? ¿Acaso nosotros le dimos las malas enseñanzas de que se metiera en estos lugares y que acaso nosotros lo llamábamos aquí a Bogotá y le dijimos, mijo, pruebe la marihuana, que la marihuana es rica? No. ¿Quién dijo miedo? Agarré el teléfono y me puse a hablar con mi hermano. Y le dije, acabo de recibir un mensaje de Diana Paola que está muy mal a causa de mensaje. Y como usted me nombra a mí también dentro del mensaje, pues estaba enojadísimo, porque yo había cambiado de carro. Mi primer carro que compré con mi esfuerzo fue un Logan. Y después del Logan yo lo cambié por un Volkswagen Gol. Y él estaba enojado, yo no sabía que él estaba enojadísimo porque yo les robaba a ustedes el dinero. Y ahí lo dice, que yo les robaba a ustedes el dinero y que por eso yo los engañaba y que por eso tenía carro nuevo. Miren ustedes. Entonces yo me vi en el lío, en el problema de tener que charlar con él y decirle, lo invito, lo pongo allí arriba en la tarima, que pregunte a todos, ¿a quién yo le he robado dinero, a quién he estafado para comprarme mi carro? Le dije, no, Pablito, no se equivoque, yo tengo sueldo, duré 20 y pico de años trabajando para el Señor y nunca recibí un centavo, pero de un tiempo para acá, hace 12, 15 años, he estado recibiendo un sueldo que me merezco, creo yo. Por eso no tengo pensión, porque mi pensión es Edgardo también. ¿Será por eso que no nos hemos separado? Entonces, yo le empecé a decir todo y le dije, el que ha abandonado a su familia ha sido usted. ¿Dónde estaba usted cuando su hijo a los tantos años, dónde estaba usted? ¿Dónde estaba cuando él empezó a tener malas amistades? ¿Dónde estaba usted que era el papá? Le dije, no nos culpe a nosotras que somos sus hermanas, cuando lo único que hemos hecho es que ustedes, y al final dijo, es que ustedes todo el tiempo me maldicen. Y yo dije, ¿cómo así? Que nosotros lo maldecimos. Le dije, Pablito, no se equivoque. Le dije, lo que hacemos sus hermanas, mujeres, con ustedes es bendecirlo todos los días para que a usted le vaya bien, para que en la vida tenga todo lo que usted necesita. ¿Usted se imagina? Yo que soy una hija de Dios, que trabajo con Dios, si yo me dedicara a maldecirlo, ¿usted sabe dónde estaría? Yo le digo, usted estaría lamiéndome la suela de mis zapatos, si yo me dedicara realmente a maldecirlo, y de eso es verdad. Porque dice la palabra que nosotros con las palabras creamos. Y eso es lo que nosotros no estamos atendiendo cuando empezamos a vociferar y a hablar en contra del otro. Yo le dije, no, Pablito, no se equivoquen, lo que nosotros hacemos es bendecirlo todos los días de su vida, para que le vaya bien. Entonces,
Cuando entonces viene a mí, ¡pum!, la palabra Génesis 12:3, que dice, todos aquellos que te bendigan, yo los bendeciré, y a todos los que te maldigan, yo los maldeciré. Y dije, wow, le voy a leer una palabra que en este momento Dios está poniendo en mi corazón. Y le conté, le dije todo lo que decía esa palabra, y le dije, el problema no soy yo, el problema es usted, porque usted al maldecirme a mí, como dice la palabra, entonces usted se vuelve enemigo de Dios. Y entonces Dios dice, le estás hablando mal a Magi, entonces como yo dije que si él la maldecía, yo me vuelvo enemigo y te voy a maldecir a ti. Le dije, entonces, Pablito, todo lo que está sufriendo en la vida es porque usted volvió a Dios su enemigo. Y Dios entonces está poniéndole la piedra de tropiezo todo el tiempo porque me está maldiciendo a mí, está maldiciendo a su hermana Diana y está maldiciendo a su hermana Fabiola. Le dije, ¿sabe qué? Le propongo la otra parte. Dice, pero los que te bendigan, yo los voy a bendecir. Le dije, cambie de bando y empiece a bendecirme, empieza a bendecir a Diana y empieza a bendecir a Fabiola, y lo reto a ver qué empieza a pasar. Cuando mi madre murió, lo primero que hizo fue pedirle perdón a mi hermana Diana. A mí ese día me dijo, perdóneme, sí, yo soy una lengua larga, no sé qué. Pero me gustó porque agarró a Diana y le pidió perdón. Un inconverso entendió el mensaje de Dios y lo puso en práctica. ¿Cuánto más nosotros deberíamos entender este mensaje que Dios nos está diciendo? Si tú maldices a tu hermano, porque maldecir, como se lo he dicho en otras oportunidades, maldecir no es, ay, este hermano maldito, quítenmelo de encima. No, maldito, maldecir, ¿qué es? Decir mal, hablar mal de alguien. Y si me hablo contra mi hermano, contra el trabajo que está haciendo mi hermano, entonces yo me estoy convirtiendo, como dice Génesis, enemigo de Dios. Entonces, si estoy en desgracia, si me está faltando el pan, si me está faltando el empleo, si me están echando de mi trabajo todo el tiempo, caramba, es el tiempo de entonces de yo pensar un poquito, sentarme y arrodillarme y decirle, Señor, ¿cuál es mi problema? ¿En dónde está el rechazo en mi vida que yo entonces tiendo a rechazar a mis hermanos y a hablar mal de ellos? Porque me estoy convirtiendo en un enemigo tuyo. Porque Dios entonces dice, yo te maldeciré por causa de que tú estás maldiciendo a un hijo mío. Y nosotros no nos damos cuenta que cada uno, que Priscil, que Yolandita, que todos ustedes, Dianita, todos somos parte de la novia de Cristo. Y a la novia de Cristo no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Y así es como nosotros debemos mirar a nuestro hermano. Ese es la novia de Cristo. Son intocables. Yo no puedo hablar mal en contra de ellos, porque si yo hablo en contra de ellos, si yo hablo mal en contra de Maritza, ¿de quién estoy hablando directamente? ¿Contra quién estoy espotricando? Contra Edgardo, la autoridad que la puso ahí. Entonces, si yo reniego contra la autoridad que ella tiene, estoy diciendo, Edgardo no sirve para nada. Es un bueno para nada que la puso a otra buena para nada a que me mande. ¿Sí? Así somos. Y somos despiadados. Es que no me atrevo a decir en público. Todo lo que yo oigo de los hermanitos hablando de la vida del otro. Tenemos tanta facilidad en esta lengua para soltar juicios sobre otros. Yo le decía en esta semana a unos hermanos, le dije, Dios me mostró un día que cuando yo lanzo juicios sobre la vida de otros, es como un tractor que sale de mi boca, y ese tractor inmediatamente empieza a labrar el camino por donde yo voy a pasar. Tengamos cuidado con los juicios, tengamos cuidado con las críticas, tengamos cuidado con el chisme, con la habladuría de criticar al otro por criticarlo simplemente. No seamos más cobardes y seamos más trabajados en nuestro carácter de poder ir a la persona si tengo un problema, decirle, mira, creo que tengo un problema, ¿me ayudas? Pero no somos tan cobardes y nos refugiamos con el manto de la unción o del don que tenemos
para por debajo chismosear y criticar al que está a nuestro lado. Miren los síntomas del rechazo que encontré mirando en internet. Expertos en el tema dicen: los síntomas del rechazo: hay pobre concepto de sí mismo, autodesvaloración y sensación de incapacidad. Siente odio, desprecio por sí mismo, por su cuerpo y por lo que él es. También sufre de desconfianza generalizada. O sea, todos los demás hay que revisarlos. Si los papás los rechazan, los demás también lo van a hacer. Celos, dudas y culpa son síntomas. Timidez, como les decía, o se rezagan demasiado, mucha introversión, tolerancia extrema con tal de sentirse aceptado. Son esas personas o esposas o esposos que aceptan el maltrato de sus esposos, verbal o físico, por problemas de rechazo. Y el otro ya lo detectó, o la otra ya se lo detectó, y entonces todo el tiempo está encima menospreciándolo. Otra cosa es evidencia, extrema dependencia de otros. Por ejemplo, cuando el novio o la novia son demasiado dependientes, o el esposo o la esposa demasiado dependiente de su marido. No saben hacer otra cosa si ellos no están allí y aceptan todo lo que ellos les digan. Otro síntoma: extrema sensibilidad para captar palabras o actitudes como agresiones hacia él. Todo serán agresiones, todo. Si dijo A, agresión. Si dijo B, también agresión. Sensación de ser indigno de recibir y de lograr cosas. Otra, a veces extrema extroversión. O sea, como les dije, que se quieren volver protagonistas. Intentos de ser el centro de cualquier manera y para ser importantes. Otro síntoma: se vuelven depresivos. Y mucho aislamiento emocional. Otra, la seguridad interna del rechazo hace que la persona actúe de tal manera que provoca esa reacción, como les expliqué ahora. Y a su vez la otra persona lo siente y lo rechaza. Fracaso en no lograr metas. Se vuelven como eternos estudiantes porque no quieren emprender nada, sino quieren es estudiar, y eso los satisface. Dificultades en su identidad sexual, con fantasías y vivencias en sus relaciones íntimas o relaciones homosexuales. Problemas escolares. Ojo con nuestros niños. Si nuestros niños están teniendo problemas en el colegio de cualquier índole, hablemos con ellos porque muy seguramente es problema de rechazo causado por nosotros. Pueden ser también los que sufren de rechazo, pueden ser aduladores. Pueden ser también de los que realizan críticas crueles y hieren a los demás y son rápidos para condenar a otros. Tienen dificultad para compartir, para ayudar o pedir ayuda y les cuesta dar, pero también les cuesta recibir. Son obstinados y defienden una postura hasta su muerte. Yo tengo la razón. Son perfeccionistas también, son detallistas, son del puro detallito para que cuando algo no les salga, se ofenden. Son legalistas también y se pueden volver fácilmente hipócritas. Son con un alto sentido de la irresponsabilidad del que sufre del espíritu de rechazo. Y a nivel espiritual no puede confiar plenamente en Dios porque hasta Dios le falla. Entonces le cuesta entender su gracia y de alguna manera siente que debe ganarse el favor de Dios. ¿Cómo les parece? ¿Ya chulearon varias? Todas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando desenvainamos nuestra espada. Esa espada del rechazo contra mi hermano. Que de aquí en adelante nosotros podamos ver y entender que no estamos yendo contra el hermano, que estamos yendo contra Dios, contra el don que Dios le dio, contra el liderazgo que Dios le dio. Y entonces yo me estoy convirtiendo en un enemigo que Dios
de Dios en mi vida. Y no lo estoy viendo, y entonces estoy viendo mi vida trancada, amarrada, que no tengo salida, que no tengo cómo avanzar. Porque a veces también nosotros en medio de la lucha que nos pasa, podemos estar, que no les pasó al pueblo de Israel, porque Nehemías supo traer la solución ante todas estas palabras ofensivas. Y él lo que hizo, yo me imagino que Nehemías tuvo que haber sentido mucha rabia y haberse llenado de argumentos internos para ir a defenderse y decirle a estos cuantos pares eran 3 moscas, ¿sí o no? Y decirles, ¿ustedes qué creen? Pero no, Nehemías no se fue en los mismos términos que ellos. Jeremías sabía quién lo había enviado, quién lo había empoderado y quién le había dado todo. Inclusive hasta el favor de un rey le había dado el favor. Y el rey lo llenó de cosas para que fuera y restaurara su tierra. Fue Dios. Él no estaba allí sino simplemente porque sentía un dolor profundo en su corazón, que es una cosa que tenemos que también saber expresar a Dios. Cuando nosotros vamos a Dios con el problema, el Señor dice, ay, entonces tú lo vas a resolver. Cuando le decimos, ay, no, Señor, a mí no me vas a mandar por allá a Arabia o a Pakistán. No, a mí no. Entonces le dice, ay, no. Te voy a alistar para que vayas allá. A mí no me pongas a hablarle a fulano de tal. Ah, no. Entonces te voy a alistar para que le hables al fulano de tal. Porque así es Dios. Dios está tratando con nuestro carácter y nuestras maneras de ser para que seamos cada día mejores. Entonces no podemos andar así por la vida. No podemos andar así por la vida ofendiendo y soltando nuestra lengua sin tener la conciencia de lo que estamos provocando en el ámbito espiritual sobre las personas. ¿Qué podemos concluir de todo esto? El que critica y ofende se olvida de lo que Dios dice y que esto trae desánimo, un desánimo profundo. Y a veces nos desanimamos tanto que nos olvidamos de la tarea para la cual fuimos encomendados. Gracias a Dios, Nehemías fue al Señor y le dijo, Señor, encárgate de ellos. Y la oración es tremenda. Le dice, quítalos, arrásalos, haz que sean esparcidos sobre la faz de la tierra. Pero nosotros no oramos así, porque es que nosotros ahora estamos bajo la gracia, entonces nosotros no podemos orar así. Y menos hablar así. El que critica enfoca su oración en cámbialos. Esa suegra que me diste, cámbiala. Ese suegro terrible que me diste, cámbialo. Ese marido que me diste, cámbialo. No, deberíamos cambiar nuestra oración y decirle, Señor, cámbiame a mí. Porque si yo cambio, el otro también seguramente va a cambiar. No dejemos de hacer tampoco la tarea en enfocarnos no solo en los ataques, sino enfoquémonos en la tarea. Como hicieron el pueblo de Israel, que dice que con una mano construían y con la otra peleaban. No dejaron de hacer la obra, avanzaron. Asimismo, que los ataques a nosotros no nos detengan, porque muchos se quedaron en el camino de la vida solo defendiéndose y cada vez más lejos de la meta, se estacionaron. Recordemos, el ataque vendrá para paralizarnos, para que no avancemos. Hay un refrán viejo que siempre se lo han puesto al Don Quijote de la Mancha, pero no es de Don Quijote de la Mancha, es de un alemán, de un poeta alemán, que dice, ¿por qué ladran los perros? Y dice, ¿por qué están enfurecidos los perros? Porque avanzamos. Y así a los árboles que tienen fruto, les tiran piedra para que el fruto caiga, para robar el fruto. Entonces no caminemos en esta terrible excusa que tenemos para defendernos, que lo que estamos haciendo es volvernos enemigos de Dios. Declaremos esto que dice Filipenses 3:14. Me centro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar
al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que esa sea nuestra mira, que nosotros estemos con los ojos siempre puestos en la carrera que estamos corriendo. Que no nos detengamos por nada, ni por nadie. Que siempre estemos mirando qué fue lo que se nos encomendó, qué fue lo que Dios me mandó a hacer, qué fue lo que Dios me dio para que yo hiciera florecer en mi vida y fuera ese regalo para la vida de los demás. Cierren sus ojitos allí donde están y pensemos por un momento en todos esos episodios de niñez, porque nosotros hemos sido ofendidos en nuestra niñez grandemente. Allí es donde vienen todos nuestros problemas, en nuestra niñez. Y quédate allí sentado o parado como quieras. Y empieces a decirle al Señor en este momento, no desaproveches esta oportunidad que Dios te da. Porque Dios, como dice Edgardo, es un Dios que va de camino. Él va tocando las puertas y no sabemos cuándo Él vuelva a tocar esta puerta. Y digámosle, sí Señor, yo te abro la puerta en esta tarde o en esta mañana. Quita de mí ese rechazo, quita de mí todo ese manto que está pudriendo mi ser, mi alma, y estoy excusándome con la ofensa hacia mis hermanos, excusando mi falta de perdón y mi espíritu de rechazo, ese espíritu que está sobre mí. Señor, quítalo. Yo quiero ser libre ahora de todo eso que me marca y me hace actuar de manera diferente a como tú quieres que yo actúe. Limpia, Señor, también todos los escombros, todo el desastre que he hecho durante todos estos años de mi vida, los que sean 30, 40, 50, 60. Señor, he dejado desastre en mi camino y he dejado tirados los escombros y aún así he continuado mi camino, pero Señor, hoy yo expongo mi vida delante de ti para que me limpies, quites todo lo que no me sirve, todo lo que me estorba y construyamos de nuevo, Señor. Construye de nuevo, haz unas murallas nuevas alrededor mío, ayúdame, enséñame a construir algo nuevo en mí, Señor, a caminar en algo nuevo, pero sobre todo a restablecer, Señor, mi comunión contigo, primero, antes que cualquier cosa. Quiero volver mis ojos a ti, Señor, quiero volver mi vida a ti, quiero volver a encontrar el significado, la importancia de todo lo que tú me has hablado y volver a caminar, Señor, y ahora revestidos con la armadura de Dios, con esa armadura, Señor, que no me la quito en ningún momento porque tú trabajas cada aspecto de la armadura en mí. Gracias, Señor, te doy por tu palabra en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias. Que se acuerden cuando sientan el deseo de soltar la lengua más de lo mandado, de poder ir al Señor. Pónganse de pie, nos vamos a despedir como siempre. Nos despedimos con la bendición de Dios siempre sobre nosotros, su mano puesta sobre nosotros para que en la semana nos vaya bien, súper bien, que podamos gozar de sus bendiciones cada día, cada segundo, cada hora, cada parte de la noche, seamos muy bendecidos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y extienda todo su amor. Que el Señor te muestre todo su favor durante toda esta semana y que el Señor te conceda la paz. Los bendigo, mis amados hermanos, se les quiere harto muy mucho. Que pasen buena semana. Recuerden que hay empanaditas que hacen misiones arriba, no las dejemos.
letras de tu nombre son gotas de bálsamo que tú has derramado en mi dolor. Penetra mi herida y la cicatriza